Creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarlos, que estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa Claves para comprender el Catecismo. Como cada semana tenemos un invitado, amigo, compañero nuestro. Está con nosotros aquí el hermano Rodolfo de la parroquia vecina a esta parroquia de la Encarnación, aquí acompañándonos de la parroquia de San José, aquí en la colonia Durango. Ha estado ya con nosotros otras ocasiones, así que le damos la bienvenida. Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes, padre, le agradezco de nuevo su invitación y pues contento de estar aquí con usted. Le agradezco mucho, padre, que nos permita estar participando en estos programas, ya que para nuestra gente es un alimento espiritual y sobre todo para aprender cada día más, porque desgraciadamente a veces no se tiene un tiempo pues específico para ir a la iglesia y prepararnos, mas sin embargo estos tiempos, las personas que escuchan la radio, Koinonia Radio, otras estaciones católicas, pues a través de estos programas se dan cuenta de muchas cosas. Y la gente en general, aquí en la colonia, que como usted lo decía, vecino de aquí, está muy contenta con este estilo de programas, ya que van aprendiendo. Dice, no tengo tiempo para ir a la iglesia, pero a través de la radio escucho y van haciendo anotaciones. A veces me han abordado algunas personas, oiga, es que el padre dijo esto y el otro, y pues ahí más o menos trato de explicarle, ya que usted es el maestro. Muchas gracias, Rodolfo. Muy bien, hemos estado desde hace ya bastantes semanas tratando este tema del Espíritu Santo, que es sumamente importante para nosotros, porque nos hemos ido acercando pues al Espíritu que es Dios, a esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Y hoy vamos a dar un paso más, vamos a caminar en este encuentro, en esta profundización de la persona del Espíritu Santo en la medida que nos es posible, pues desde la revelación de Jesús hemos conocido que el Espíritu Santo existe, sabemos quién es, gracias a que Jesús nos lo ha revelado, a que Él nos lo ha dicho. Sus palabras las encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ahí mismo también Pablo nos ha ayudado mucho, también las cartas de San Pablo, a comprender mejor, a saber más del Espíritu Santo, de su acción, de su presencia en medio de la comunidad de los cristianos. Los santos padres también, los escritores de los primeros siglos, los teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia, en fin, todos estos elementos nos han ayudado a ir comprendiendo mejor quién es el Espíritu Santo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy apasionante para mí y creo que para todos, porque vamos a unir al Espíritu Santo y la Iglesia. No podemos entender, no deberíamos ni siquiera pensar en la Iglesia sin pensar en el Espíritu Santo. No podemos separar la realidad de la Iglesia, no podemos separar a la Iglesia como comunidad de fieles, a la Iglesia como institución, no lo podemos separar ni un solo momento del Espíritu Santo. Si queremos realmente comprender a la Iglesia, si queremos saber quién es la Iglesia, creo que casi pudiéramos decir, si queremos amar a la Iglesia, es necesario que descubramos en ella la acción del Espíritu. Es necesario que veamos que es el Espíritu el que actúa la Iglesia, la acompaña, la guía, la inspira, está ahí, la vivifica, ¿verdad? El Espíritu da vida. Este Espíritu Santo le da vida a la Iglesia. Este Espíritu Santo la mantiene siempre joven, como les gusta decir a los papas, la mantiene siempre joven porque la está siempre renovando y porque está siempre actualizando el mensaje de Jesucristo en la Iglesia. Entonces, después de haber
buscado acercarnos lo más posible a la persona del Espíritu Santo, vamos ahora a tratar de descubrir cuál es esta acción del Espíritu Santo en la iglesia, en la vida de la iglesia. Pero yo primero quisiera que, haciendo un primer acercamiento al tema de la iglesia, descubriéramos que en esta realidad que llamamos iglesia, en este ser vivo, en esta criatura de Dios que llamamos iglesia, podemos descubrir dos dimensiones. Una dimensión interna, digamos, una dimensión espiritual, pero también una dimensión externa. Una dimensión externa que está a la vista de todos y una dimensión espiritual que solamente es posible percibirla desde la fe, con los ojos de la fe. No sé si Rodolfo aquí nos pudiera ayudar un poco a hablarnos, a darnos algunos elementos, algunas notas de lo que llamamos la iglesia externa y después a ir acercándonos a lo que llamamos, bueno, la imagen, ¿verdad?, de la iglesia, esta realidad externa de la iglesia, y después irnos acercando a la realidad interior, a la realidad espiritual de la iglesia. Ordinariamente, ¿qué es lo que vemos de la iglesia y que pudiéramos decir que conforma esta realidad externa, Rodolfo? Conforme a esta realidad externa, padre, que usted mencionaba, yo quisiera empezar con una cita bíblica. El viento sopla donde quiere y se oye su sonido, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Desgraciadamente pensamos que los que vamos a misa, que los que cumplimos el sacramento, que los que estamos continuamente en las cosas de Dios, pues ya, se adquiere uno la salvación. Mas sin embargo, esta salvación es para todos. El Espíritu Santo es muy imprescindible, porque el Espíritu Santo, como lo dice la palabra de Dios, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. La iglesia externa se manifiesta a través de los grupos, a través de las asociaciones, a través de los sacramentos, y sabemos que aunque es algo visible, también es algo, que es algo invisible, también es algo visible, ¿verdad? Porque invisiblemente, a través del sacramento, de X sacramento, pongamos el ejemplo del sacramento del bautismo, sabemos que se pide el don del Espíritu Santo, y sin embargo, no vemos cuando desciende el Espíritu Santo a la razón de los ojos, pero a la razón de la fe. Sabemos que baja el Espíritu Santo y se empieza a manifestar. Y es muy importante, padre, que la iglesia, no sé, usted como vea, que inclusive usted ayer nos hacía hincapié en la clase, es muy importante que la iglesia tenga su estructura. Una estructura para que este Espíritu Santo guíe o nos lleve por las sendas que nos debe de llevar. Algo así, no sé. Muy bien, perfecto. Ahora, esa es la intención, ¿verdad? La intención es descubrir que se necesita esta dimensión externa, esta estructura, digamos, de la iglesia, estos elementos de la vida de la iglesia que nosotros vemos, que están ahí para facilitar la acción del Espíritu. ¿Cuáles son estos elementos que ordinariamente nosotros vemos de la iglesia? Bueno, pues nosotros vemos que la iglesia es una comunidad de fieles que tiene un libro sagrado que llamamos Biblia. Ahí está la Biblia, la podemos tocar, la podemos leer, es un libro, ¿verdad? Físicamente hablando. La iglesia tiene unos templos, la iglesia tiene una jerarquía. Existen los obispos, existen los presbíteros o sacerdotes, existen los laicos, y tiene también muchas personas laicos que trabajan en la iglesia, que prestan su servicio, que tienen un ministerio, los catequistas, los ministros de la Eucaristía, los diáconos, los acólitos, las personas del coro, los sacristanes, la secretaria, los que dan pláticas prebautismales, los que trabajan en la pastoral social, los que trabajan en la pastoral juvenil.
O sea, estas son personas que nosotros vemos, es trabajo que nosotros podemos constatar. Vemos a los de la pastoral social que reparten despensas, que visitan a los pobres, que ayudan en algunas obras necesarias para aliviar la situación de las personas, en fin. Entonces tenemos la Sagrada Escritura, tenemos los grupos de los que hablaba Rodolfo, tenemos los templos, tenemos también, nosotros como iglesia tenemos un código, llamamos un código, tenemos unas normas que están reunidas en lo que llamamos Código de Derecho Canónico. Es decir, son las normas que rigen nuestra vida. Son las normas que nos ayudan a vivir, nos ayudan a organizarnos, a ponernos de acuerdo, a saber qué es lo que debemos hacer, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. Tenemos un código de derecho canónico al que tenemos pues que ajustarnos, que tenemos que obedecer, que tenemos que seguir. Y esto lo podemos ver, lo podemos comprar en una librería, lo podemos leer. Tenemos también un catecismo de la Iglesia Católica donde está compilada, está reunida la doctrina, la enseñanza de la Iglesia. Y esto también lo podemos ver, lo podemos leer, lo podemos tocar. Son aspectos externos de la Iglesia, ¿verdad? Pero también existen otros aspectos internos en la vida de la Iglesia, o unos aspectos que no vemos si no es desde la fe. Y era lo que decía Rodolfo hace un momento, refiriéndose o haciendo una analogía con el sacramento. A ver, le pido a Rodolfo que nos amplíe un poquito el comentario que empezó a hacer sobre el sacramento del bautismo, que quizá es el que nos puede dar una mejor idea de manera analógica a lo que sucede con la Iglesia, con el aspecto externo y con el aspecto interno o espiritual de la Iglesia. A ver, ¿cómo era esta relación en el sacramento del bautismo, Rodolfo? Necesariamente usted decía, padre, en cuestión de las cosas externas, como personas que vamos a bautizar a uno de los hijos o de los ahijados, tenemos que llevar ciertos papeles a la oficina para que queden anotadas en un libro, para saber cuántos bautizados hay, cuántos nuevos católicos se hacen, y eso viene siendo un poco lo externo, inclusive algunos elementos. Lo interno ya viene siendo el propio sacramento, el propio rito del sacramento, desde que los sacerdotes dicen qué es lo que piden a la iglesia para este niño. Ya se empieza el bautismo y empieza todo un rito que este rito hace la presencia de Dios, que está comprometida con el hombre y que garantiza la efectividad del sacramento. Esa efectividad del sacramento que se hace íntimamente a través del vaciar el agua bendita, a través de ungirlo con el santo crisma, a través de las oraciones propias del mismo bautismo. Sería en sí. Muy bien. A ver, me parece que ahí quedó claro. Tenemos este aspecto externo, que con estos elementos que dice Rodolfo, ¿verdad? El agua, la oración, la palabra de Dios, la unción que se hace a los que han sido bautizados. Esto es lo que vemos. Ajá. Vemos que el ministro derrama agua, vemos que el ministro oímos que el ministro dice una oración, escuchamos la proclamación de la palabra. Es lo que nosotros podemos contemplar. Pero hay algo que está sucediendo que nosotros no podemos ver, y es lo que es la eficacia de aquel rito que se está celebrando. ¿Qué es lo que está sucediendo más allá de lo que estamos viendo? Está sucediendo que Dios está perdonando el pecado del que está siendo bautizado. Dios lo está reconociendo como su hijo, lo hace hijo suyo. Dios lo une, lo adhiere, lo injerta en el cuerpo de Cristo. Dios le comunica su Espíritu Santo. Es decir, la acción que la Iglesia realiza cuando bautiza a un niño o a un adulto, esa acción es eficaz. Rodolfo decía esto, ¿verdad? Es eficaz. ¿Qué quiere decir que es eficaz? Que efectivamente derramar esa agua sobre el niño
en ese momento Dios lo reconoce como su hijo y Dios le perdona sus pecados y Dios le da el don del Espíritu Santo. Pero eso solamente lo sabemos por la fe, eso no lo vemos con nuestros ojos, eso lo sabemos por nuestra fe. Y el que tiene fe, el cristiano, el católico que tiene fe, reconoce y sabe y que acepta que en ese rito, que es algo externo que vemos, está sucediendo, Dios está realizando una acción eficaz, porque efectivamente se perdona el pecado y porque efectivamente aquel será un hijo de Dios, aquel niño o aquella niña, aquel joven o aquella adulto. Así que ahí tenemos algo que nosotros vemos, algo que no vemos, pero que realmente sucede. Y Rodolfo decía que es eficaz, que Dios, cuando se da el rito de acuerdo a como la Iglesia lo ha establecido, Dios está ahí presente y realiza lo que la Iglesia celebra, lo que la Iglesia presenta, lo que la Iglesia anuncia, ¿verdad? Cuando el sacerdote dice te son perdonados tus pecados, nosotros escuchamos solo la voz del sacerdote y si acaso vemos el signo que él nos hace de la cruz, pero ese signo es eficaz porque efectivamente Dios perdona nuestros pecados. Y lo mismo sucede con la celebración de la Eucaristía, por ejemplo, ¿verdad? Cada vez que celebramos la Eucaristía, que el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, dice la oración de consagración, aquel pan y aquel vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien, entonces tenemos estas dos dimensiones de una misma realidad que llamamos iglesia. Ahora tenemos que buscar cuál es la relación entre estas dos dimensiones. ¿Para qué necesitamos esta dimensión externa y esta dimensión espiritual interna? ¿Por qué nos es necesaria? Esta dimensión interna que, bueno, tenemos que hablar de algunos elementos, de algunas notas de esta dimensión espiritual interna. ¿Qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que viven los cristianos en sus comunidades que no vemos a veces a simple vista? ¿Qué hay en estas comunidades cristianas que no siempre percibimos? Rodolfo. Pues ya usted lo dijo, padre, al principio, desde un principio, la acción del Espíritu es lo que a veces no vemos. ¿Y qué más? ¿Qué más hay entre nosotros los cristianos que nos hace formar una comunidad? ¿Qué es lo que tendríamos que vivir todos los cristianos y que no lo podemos tocar, ¿verdad? Que no lo podemos coger, digamos, como un libro? La gracia del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo que se manifiesta de distintas maneras, el soplo, el viento, la neumatología. La gracia, o sea, tenemos ahí la gracia. Hay alguien, la gracia, la presencia del Espíritu Santo que está ahí en esa comunidad cristiana que nosotros no vemos. Entonces, ahí está el Espíritu Santo. ¿Qué más debe haber en las comunidades cristianas que podemos como percibirlo a través de signos, pero que no lo vemos directamente, ¿verdad? Pues yo sigo insistiendo, padre, la eficacia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo que no, como usted lo dice, no se ve, pero sí se palpa, se siente indirectamente. Hace rato usted decía algo sobre el sacramento de la Eucaristía, de la reconciliación. Muchas veces, padre, la eficacia del Espíritu Santo, a lo mejor usted no se da cuenta porque mucha gente y se confiesa, pero cuando la gente sale de un confesionario, va contento, ya no va triste, a veces va con miedo, a veces no sabe qué decir, y cuando salen como ligeritos, como vulgarmente se dice, caminando así, muy ligeramente. Yo siento que sigue siendo la efectividad de la gracia del Espíritu Santo en estos sacramentos. Muy bien. Tenemos entonces este aspecto espiritual, digamos, que no es fácil detectar, que no lo podemos ver a simple vista, que es algo que nos han estado recordando los papas, que es la caridad, el amor entre los cristianos. Si no hay caridad, si no hay amor en las comunidades cristianas, pues no son cristianas, ni siquiera son cristianas, ¿verdad? Claro. Porque lo que nos une como comunidad, lo que nos hace ser una comunidad es el amor que nos tenemos como hermanos.
el trato que nos damos unos a otros de hermanos, el cuidarnos como hermanos, la caridad, es este aspecto que luego no vemos quizá podemos ver de alguna manera sus efectos, pero el amor nos cuesta a veces mucho trabajo verlo en una comunidad cristiana, ¿verdad? Pensamos que es simple trabajo, ¿verdad? Pensamos que es un trabajo que las catequistas hacen, que es un trabajo que los del coro hacen, que es un trabajo que tienen los ministros de la Eucaristía. Y lo que no vemos es el cariño con que lo hacen, el amor, la caridad que los mueve. Eso a veces no lo percibimos. Y fíjense que a mí me da mucha tristeza, a propósito, y voy a aprovechar, a mí a veces me da mucha tristeza cuando no reconocemos en el ministerio, en estos trabajos que los cristianos hacen en sus comunidades, no lo reconocemos. Nosotros los mismos cristianos, aquí voy a hablar de los católicos, ¿verdad? A veces nosotros los mismos católicos no reconocemos este trabajo que muchos hermanos nuestros hacen en las comunidades de las parroquias o de las capillas, y que lo hacen por amor a Dios, lo hacen por amor al Evangelio, lo hacen por amor a sus hermanos, pero nosotros no se los reconocemos. Hay a veces mucha gente entre nosotros los católicos que somos muy mal agradecidos con nuestros hermanos católicos que nos prestan servicios en nuestras comunidades. Creemos que es que tienen la obligación, es que tienen el deber, es que lo tienen que hacer, es que es su trabajo, no. Percibimos el esfuerzo físico que hacen muchos de nuestros hermanos, los del coro, los ministros de la Eucaristía, los catequistas, etcétera, todos estos servidores, pero no somos capaces a veces de ver el amor que le ponen, que lo hacen por Cristo, que están ahí por amor al reino, que están ahí por amor a Dios. Ese aspecto espiritual, y sin ese aspecto espiritual, su trabajo no tiene sentido. Ellos no están ahí no están ahí por pago, no están ahí por una compensación económica, están ahí por amor a Dios, y a veces eso no se los reconocemos. Es esa parte interna de la vida de la iglesia que no siempre vemos con facilidad, que no percibimos. El amor entre nosotros, la caridad que tenemos que practicar a los demás, la fe. Nosotros en la iglesia nos movemos en el ámbito de la fe. Nos movemos en la fe, estamos ahí por fe, vamos a la misa por fe, celebramos los sacramentos por fe. Mucho de lo que hacemos en la iglesia lo hacemos por fe. Esa es también parte de esa dimensión espiritual de la iglesia, ¿verdad? La fe, el amor, el reconocer a Jesús como nuestro Señor en nuestra vida, los sacrificios que luego a veces hacemos en nuestras casas. Estos son aspectos espirituales que forman parte también de la iglesia. Miren, tenemos que ir a un breve corte. No tardamos en regresar. Estamos en el 800 AM de su radio. Transmitimos a través de Radio Koinonia. No le cambien, regresamos enseguida. Ya saben que estamos con ustedes en el 608-3652 o si no en el internet en www.tjcatólico.com. Regresamos en un momento. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Pues continuamos aquí con claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Estamos con este tema tan interesante del Espíritu Santo y la Iglesia. Si nosotros nos acercamos al Espíritu, si tenemos siempre presente la acción del Espíritu, la presencia del Espíritu, comprendemos mejor la Iglesia. Porque miren, si nosotros no vemos a la Iglesia, no nos acercamos a la Iglesia, no vivimos en la Iglesia, viéndola como una, decía yo al inicio, como una criatura viva, animada por el Espíritu. ¿Qué es lo que ordinariamente vemos en la iglesia? ¿Qué es lo que ordinariamente los que no son cristianos, incluso a veces los mismos católicos, qué es lo que ordinariamente ven en la iglesia? Pues ven solamente la estructura, ven solamente lo externo, ¿verdad? Ven solamente la institución como tal. A veces la ven como una burocracia.
A veces la ven como edificios. A veces la ven como una institución de beneficencia. Y esto es muy, muy recurrente, ¿verdad? Ver a la iglesia como una institución de beneficencia y nada más. Y a veces vemos desde afuera a la iglesia como con todos sus pecados, con todos sus errores, con todos sus defectos, con todas sus debilidades, porque la vemos desde fuera, porque nos falta hacer el esfuerzo y verla desde adentro, porque pensamos que es una organización humana y nada más. Pensamos que es una institución dirigida por hombres y nada más. Y nos equivocamos, pero mucho nos equivocamos los católicos cuando pensamos esto. Se nos está olvidando la persona más importante, que es quien le da vida a la iglesia, que es el Espíritu Santo. Comprender a la iglesia sin el Espíritu Santo es como si nos acercáramos a un cuerpo humano sin espíritu. Es como si nos acercáramos a un edificio sin vida, sin movimiento. Y quien le da vida y le da movimiento es el Espíritu. Cuando nos acercamos a la iglesia con ojos de fe, cuando nos acercamos a la iglesia y lo hacemos con la intención de reconocer a alguien que está más allá de lo que veo, que a veces me cuesta mucho trabajo, es cierto, hay que reconocerlo, ¿verdad? A veces en la iglesia no somos lo suficientemente transparentes para permitir que se vea la acción del Espíritu Santo en esta iglesia. Y entonces nos convertimos como en una especie de vidrio opaco, que no permitimos que lo que hay dentro de la iglesia, que es el Espíritu, estos aspectos interiores de los que hablábamos hace un momento, ¿verdad? La caridad, que la misericordia, que el Espíritu, que la fe, no permitimos que se vean desde afuera. Porque esta estructura, este aspecto externo, lo hemos convertido en un vidrio muy opaco, que luego no se ve desde afuera hacia adentro. Muy bien, entonces vamos a partir de ahí. La iglesia entonces es una criatura, es un ser vivo, somos una criatura, somos un ser vivo, que necesitamos que alguien nos anime como comunidad, que alguien nos dé vida, que alguien nos inspire amor, que alguien nos mueva a la misericordia, que alguien nos guíe, que alguien nos oriente. Necesitamos que alguien nos acompañe. ¿Quién podrá ser, Rodolfo? Pues el Chapulín Colorado, no, ¿verdad? Como se dice, no. Padre, el Espíritu Santo es el principio vital interno de nuestra iglesia. Eso, pero qué bien lo dijo Rodolfo, ¿eh? Ahora explícanos, Rodolfo. El Espíritu Santo es el principio vital interno de la iglesia. Esto quiere decir que es la acción del Espíritu Santo, esa acción que nos lleva a tener carismas, esa acción que nos debe de llevar a atraer a la gente, esa acción de la caridad, del amor y de la misericordia, a llevarlo a aquello, salir de nuestra iglesia a través de la caridad, del amor y de la misericordia. El Espíritu Santo es el que da vida a la iglesia. Usted ya lo dijo. Desgraciadamente a veces lo vemos como un edificio. Tantas personas, yo vuelvo a hacer hincapié en eso que usted dijo, tantas personas que se vienen de lejos o que se levantan a tales horas para que la celebración esté digna. Usted decía de los ministros, de los que recogen la limosna, de los que leen, pero hay tantas personas que giran alrededor, las que lavan los baños, Padre, a veces se nos olvida, esas personas que hacen el aseo, que ahí se encuentra ese principio del Espíritu Santo, esa vitalidad que debe tener la iglesia. Y lógico, la vitalidad nos debe de llevar a expandir ese espíritu hacia las comunidades, hacia acciones concretas, cosas del Espíritu. Muy bien, a ver, Rodolfo decía, ¿cómo lo dijiste? El Espíritu Santo es el principio vital interior de la iglesia. El principio vital. ¿Vital significa vida? Claro.
Vital significa vida. O sea, si la iglesia es un ser vivo, es gracias al Espíritu. No estamos muertos, ¿verdad? La iglesia no es una institución muerta, por más que a lo largo de 20 siglos haya habido tantas y tantos hombres y mujeres, instituciones, poderes, etcétera, que han querido acabar con ella, que la han querido desaparecer, que la han querido destruir. La iglesia sigue viva. Y no por las capacidades humanas, no por la inteligencia humana, no por el poder, no por el dinero, no por la sabiduría humana. La iglesia sigue viva porque el Espíritu Santo le da vida. El Espíritu Santo, que es Dios, le da la vida que tiene la iglesia. Y por eso la iglesia pues crece. Y yo no quiero decir que crezca solamente en número. Los cristianos seguimos creciendo en el mundo en número, pero no me quiero referir a eso. Le da vida en el sentido en que las comunidades tienen su vida, o sea, la gente está ahí, la gente se organiza, la gente participa, la gente busca, la gente estudia, la gente reza. Y es el Espíritu el que anima, es el Espíritu el que da vida. Es el Espíritu, no somos ni los sacerdotes ni los laicos más cualificados. Es el Espíritu el que va animando a las personas a comprometerse, a participar, a prestar servicios. Y como decía también Rodolfo, a ir más allá y servir a los que no forman parte de nuestra iglesia. Ir a buscarlos, ir a ayudarlos, ir a darles de comer, ir a enseñarles. Es el Espíritu el que anima a estos cristianos, y estos cristianos son la iglesia. El Espíritu es entonces este principio vital que le da vida. Si el Espíritu no estuviera en la iglesia, si el Espíritu Santo no animara, no vitalizara la iglesia ya se hubiera muerto, ya hubiera desaparecido, entendámoslo. No hubiera durado más de 100 años, no hubiera durado más de 300 años. Si la iglesia permanece, y tenemos la palabra de Jesús de que va a permanecer hasta siempre, es porque Jesús le ha dado al Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo vive en ella. De otra manera no nos lo podemos explicar. Entonces es el principio vital, decías. Es el principio vital interno de la iglesia, interno, Muy bien. Del interior, porque actualiza, Padre, actualiza a nuestra iglesia, actualiza a Jesucristo, y como usted lo dijo, es algo que nos da constantemente vida. Aquí, entonces, veamos, principio interior. Hablábamos hace un momento de un aspecto exterior, que es lo que vemos. Y hay un aspecto interior. Ese aspecto interior está movido por el Espíritu. Está ahí el Espíritu, y ese Espíritu quiere llegar a todos y cada uno de los cristianos. Es más, quiere llegar a todos y cada uno de los hombres. Pero para facilitar esta acción del Espíritu, para facilitar que el Espíritu llegue y toque a todos los hombres, a todos los cristianos, pues es necesaria un mínimo de estructura, es necesario un mínimo de elementos externos, ¿verdad? Claro. El Espíritu Santo llega a nosotros, la vida de Dios llega a nosotros a través de la palabra de Dios. Por eso tenemos la Biblia. La Biblia es lo que podemos ver y tocar y leer. Hay alguien que está detrás de esas letras, que es quien nos va a comunicar la vida de Dios. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se vale de ese libro que nosotros llamamos Biblia para llegar a nuestro corazón, para iluminar nuestra mente, para inflamarnos amor, para que amemos al prójimo. El Espíritu Santo se vale de ese libro que nosotros llamamos Biblia para llegar hasta nosotros. El Espíritu Santo se vale de esto que nosotros llamamos sacramentos, que la iglesia nos ha enseñado que son 7, que la iglesia nos dice cómo celebrarlos, que nosotros tenemos que cumplir determinados requisitos. El Espíritu Santo se vale de estos sacramentos para llegar a nosotros. En el bautismo lo hemos dicho, en el sacramento de la confirmación, en el sacramento de la reconciliación, en todos los sacramentos. Los sacramentos son medios para que el Espíritu Santo llegue a la iglesia, vivifique la iglesia y a cada uno de los cristianos. Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, pues también quiere ser un instrumento para que el Espíritu llegue hasta nosotros y nos enseñe cómo vivir.
nos enseñe la verdad, nos haga mantenernos en la verdad. Entonces, este aspecto externo ayuda al aspecto interno. Este principio interno del que mencionaba Rodolfo, que es el espíritu, pues se vale, ¿verdad?, de esta estructura externa de la iglesia. Y estos elementos externos de la iglesia tienen que estar al servicio del espíritu. Tienen que estar al servicio del espíritu, tienen que ser medios para que el espíritu pueda llegar a las comunidades y a los cristianos. Así que el espíritu vivifica la iglesia. ¿Y cómo la vivificará? De muchas maneras, Padre. Una de las cosas como vivifica el espíritu a la iglesia es llevando esa palabra que usted decía a los que no acuden a la iglesia, haciendo las obras de caridad. Las obras de caridad hacia las personas más necesitadas. De hecho, sabemos que las obras de misericordia que el Papa nos pide, que seamos misericordiosos, y no nomás en este año la misericordia, sino siempre, pues es como actúa el Espíritu, cumpliendo con nuestras obras de caridad. Usted hacía mención hace ratito de eso, y yo pienso que es lo más importante. Yo no puedo decir que tengo al Espíritu, que tengo el don de lenguas, que tengo esto, si no tengo una caridad hacia la persona más necesitada, empezando por mi casa. Muy bien. A ver, y en la comunidad cristiana, ¿cómo actuará el Espíritu? ¿Quién crees tú que sea el que mueve el corazón de los católicos, el corazón de los cristianos, el corazón de los seres humanos, para que busquen la justicia, para que busquen la verdad, para que defiendan la vida, para que busquen el modo de ayudar a los migrantes, de ayudar a los, hoy que está en esta situación grave de los refugiados? ¿Quién será el que anima en la iglesia para que la iglesia diga, a ver, tenemos que atender esta preocupación en este momento de nuestra historia? Indudablemente el Espíritu Santo a través de nuestros jerarcas, el Papa, sus obispos, sus sacerdotes, diáconos, que son los que en cierta manera ellos dicen, vamos a realizar esto, todo con la asistencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que mueve nuestros corazones, y no solo el corazón del Papa, ¿verdad? No mueve solo el corazón del Papa, el Espíritu Santo mueve el corazón de la comunidad, de los cristianos. El Espíritu Santo es el que inspira de una manera o de otra a los cristianos, a los católicos, a los cristianos, para que estemos atentos a las necesidades del mundo. Y el Espíritu Santo nos dice, mira, aquí está esto que el mundo necesita, actúa de este modo, realiza esta obra, dedica tu vida a servir de esta manera concreta, ¿verdad? Es el Espíritu el que le dice a la iglesia, necesitas hacer penitencia, iglesia, necesitas defender a la familia, iglesia, necesitas poner más atención a la gente que está fuera de la iglesia, necesitas enseñarle a la gente la fe y el evangelio, iglesia. Necesitas ser más, poner más atención en la celebración. Necesitas promover a los laicos, a los cristianos, para que vivan en el mundo como cristianos, como católicos. Es el Espíritu Santo el que nos dice a nosotros, la iglesia como comunidad, que cómo es que tenemos que ir respondiendo a los retos que el tiempo y el mundo nos va presentando. Y el Espíritu Santo nos ayuda a descubrir primero cuáles son estos retos y a descubrir también cómo podemos responder a estos retos. Si no, pues la iglesia se hubiera quedado como hace 2 o 3 o 18 o 19 siglos, ¿verdad? Con los mismos métodos, haciendo las cosas de la misma manera, teniendo los mismos grupos, actuando del mismo modo. Pero nosotros que conocemos la historia de la iglesia a lo largo de 20 siglos, sabemos que no es así. A lo largo de 20 siglos, la iglesia siempre movida por el Espíritu, impulsada e inspirada por el Espíritu, ha ido tratando de responder
a los signos de los tiempos de los que habla el Vaticano II. Entonces tenemos ahí esta acción del Espíritu en la Iglesia, que es sumamente importante. Y también pues no podemos desconocer la acción del Espíritu en el momento de leer la Escritura, ¿verdad? Perdón, padre, perdón. Que no podemos desconocer la acción del Espíritu, por ejemplo, en el momento de leer la Escritura. ¿Tendrá algo que ver el Espíritu Santo con la Escritura, con la Biblia? Claro, padre, indudablemente usted lo decía, el Espíritu Santo es el que nos hace entender lo que quiere, la profundidad de lo que nos está hablando la palabra de Dios, y también sobre todo a través de la estructura de la iglesia hacer acciones. Pero el Espíritu Santo de hecho se manifiesta en todas las maneras, siempre hemos estado de acuerdo en todo eso, y más que de acuerdo, pues así lo es. Así lo es, porque sin el Espíritu Santo, usted ya lo dijo, la iglesia a lo mejor nomás hubiera durado 10 años, 20 años, 100 años, mas sin embargo Jesús lo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y al decir yo estaré con ustedes, hablaba también de la presencia del Espíritu Santo, porque yo les voy a mandar al Consolador, dijo. Y desde entonces el Consolador ha hecho su eficacia interior en la iglesia y también exterior en las actividades que realiza la iglesia. Bien, entonces ahí tenemos si nosotros queremos leer la Escritura y descubrir realmente la palabra de Dios en la Escritura, pues necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine, porque si no, aquella Escritura se vuelve letra muerta. Lo que le da vida a la letra que está en la Biblia es el Espíritu Santo. No es tanto nuestra capacidad humana, no es tanto nuestra inteligencia humana, ni nuestra capacidad de leer o no de no leer. Es el Espíritu Santo el que, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestros oídos, nos permite descubrir la palabra de Dios, que nos viene al encuentro a través de aquellas palabras humanas que encontramos escritas en la palabra de Dios. Entonces, ahí está, es el Espíritu otra vez el que le da vida a aquellas letras, es el que le da vida a aquellas palabras que están en el libro, ¿verdad? El Espíritu Santo también que nos hace comprender y conocer siempre la verdad, buscar la verdad. Por eso nosotros los católicos creemos y tenemos la convicción que nuestra fe es la fe verdadera, que lo que nosotros creemos es la verdad, porque no son palabras humanas, porque lo que nosotros creemos no son palabras humanas, no son invenciones humanas, no son doctrinas humanas, no son enseñanzas humanas. Lo que los cristianos creemos, lo que los católicos creemos, son palabras inspiradas por el Espíritu. Es la verdad que el Espíritu nos va enseñando y que el Espíritu Santo nos va ayudando a profundizar, a conocer mejor, a ir comprendiendo a lo largo de los siglos mejor lo que Cristo nos enseñó, lo que los evangelistas nos dejaron escritos en los evangelios, las cartas de San Pablo, la vida de la iglesia, la celebración de los sacramentos. Es el Espíritu el que nos inspira, y entonces, gracias a esa inspiración del Espíritu Santo, a esa luz del Espíritu Santo en la totalidad de la comunidad que se llama iglesia y en el corazón de cada cristiano, es que siglo tras siglo, año tras año, generación tras generación, podemos ir comprendiendo mejor, profundizando más en lo que significa nuestra fe, en el contenido de nuestra fe, en las enseñanzas de Jesús, etcétera. Porque el Espíritu nos acompaña, el Espíritu acompaña a la iglesia, y el Espíritu no va a permitir nunca que la iglesia en su conjunto, que la iglesia como comunidad de fieles, pues se equivoque o llegue a creer algo que no es. No, eso no lo puede permitir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, porque el Espíritu nos va a mantener siempre en la verdad. Entonces, por eso nosotros nos sentimos muy confiados, nos sentimos muy seguros de que cuando estamos unidos en la iglesia, cuando estamos unidos a la iglesia, cuando ponemos atención y escuchamos las enseñanzas de la iglesia, nos podemos sentir seguros de que estamos escuchando la verdad, de que estamos
conociendo la verdad, de que se nos está transmitiendo la verdad, porque el Espíritu de Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Y el Espíritu Santo, y creo que con esto vamos a terminar, es también quien se encarga de guiar a la iglesia. En este mundo tan complicado y que siempre ha sido complicado a lo largo de 20 siglos, la iglesia siempre ha tenido que estar buscando por dónde caminar, por dónde ir adelante, por dónde llevar adelante su misión. Y siempre, gracias a la guía del Espíritu Santo, lo ha logrado. Aquí estamos, siglo XXI. No porque los papas hayan sido muy inteligentes, no porque haya habido muchos santos, no porque haya habido muchos teólogos, no porque... No, la iglesia ha podido caminar adelante a lo largo de los siglos porque hay alguien que la va guiando y la va acompañando. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Así que si yo voy con la iglesia, yo me puedo sentir seguro. Así que yo puedo ver a la iglesia y decir, ella sabe por dónde va, porque lleva la guía, lleva el acompañamiento, la compañía del Espíritu Santo. ¿Se nos termina el tiempo, Rodolfo? Claro que sí, para este programa del Espíritu Santo yo creo que no nomás es para 5 o 6, sino para más. Sí, ya llevamos más de 5 de 6. Muchas gracias por recibirnos, gracias por escucharnos esta semana, los esperamos la semana próxima. Recuerden, los domingos a las 8 de la noche a través de Radio Koinonia en el 800 AM de su radio. Nos da mucho gusto recibir sus saludos, sus preguntas, sus comentarios en el 608-3652 de Radio Koinonia. Buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, Rodolfo. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón a nuestra esperanza. Su